Buenos días. Hoy vamos a ver integrales curvilíneas. El concepto de integrales curvilíneas se define a partir de generalizar una integral simple, reemplazando en el intervalo de integración por una curva en el plano o una curva en el espacio. La integral de una curva va a ser P de xy por diferencial de x más Q de xy por diferencial de y. Los límites de integración de A a B, integral que va de A hasta B, de P de xy por diferencial de x más Q de xy por diferencial de y. P de xy y Q de xy son funciones de dos variables independientes definidas en un dominio D que contiene a la curva L. Propiedades de integración. La integral de A a B va a ser igual a menos la integral que va de B a A. Aquí es B y arriba es A. Si tenemos que hacer la integral que va desde A hasta B, es lo mismo que decir que es la suma de la integral que va de A a C más la integral que va de C a B. Esto también es válido cuando la curva sea cerrada. Cuando la curva sea cerrada es acá que ¿sí? La integral de la curva es igual a P de xy por diferencial de x más Q de xy por diferencial de y. Dijimos que P de xy y Q de xy son funciones de dos variables independientes, definidas en un dominio D que contiene la curva D. Es lo mismo para la curva cerrada. La curva cerrada lo único que hace es que en el signo acá de la integral tiene como un círculo, ¿sí? En una integral cerrada, el origen y el extremo coinciden de la curva. Por lo tanto, para integrar se debe subdividir la curva, además indicar en qué sentido vamos a integrar, en sentido horario o en sentido antihorario. Vamos a ir viendo ejercicio para que vean que es muy simple. Acá tenemos la integral curvilínea, calcular la integral curvilínea de 0 a 0 a 1 a 1 de x más y al cuadrado por diferencial de x más 2xy por diferencial de y a lo largo de la parábola y igual a x al cuadrado. Acá me dan los límites de integración. El primer número del par ordenado va a ser x. El segundo número va a ser y. Acá me dan la curva, la parábola. Yo lo que tengo que hacer es analizar la parábola. Copiamos la parábola. Sabemos que x acá es nuestra variable independiente. Y es igual a x al cuadrado. Ahora, una vez que copiamos la curva, en este caso una parábola, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar, ¿sí? Vamos a diferenciar el primer término con respecto a y, porque tengo y, el segundo término que tengo x lo vamos a hacer con respecto a x. Entonces, de y, ¿qué me queda? 1, por lo tanto me va a quedar diferencial de y. De x al cuadrado lo derivamos, me va a quedar 2x por diferencial de x. Lo único que tenemos que hacer ahora a esto, que nosotros lo tenemos que, donde está ahí, vamos a copiar a lo que es igual.
Tenemos ahí y tenemos ahí. Vamos a sustituir en la integral. En vez de poner diferencial de y, vamos a poner a lo que es igual. Entonces acá, en vez de poner x al cuadrado, dijimos que, en vez de poner y al cuadrado, perdón, tenemos que poner a lo que es igual y. Y es igual a x al cuadrado. X al cuadrado, me va a quedar x a la cuarta. Más 2x. En vez de poner y, pongo x al cuadrado. En vez de poner diferencial de y, vamos a poner 2 por x por diferencial de x. Y acá que tenemos 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. Por x al cuadrado, x a la cuarta. Producto de potencia de igual base, se suman las potencias. Entonces tenemos 4x al cuadrado más 1x al cuadrado, tenemos 5x al cuadrado. Más x. Todo esto por diferencial de x. Ahora tenemos que integrar esto con respecto a x. Si integro x, ¿qué me queda? X al cuadrado sobre 2 más 5x a la cuarta, la constante me queda y va a quedar 5x a la quinta sobre 5. ¿Qué podemos hacer? Simplificar los 5. Todo esto evaluado en 1 y en 0. Vamos a evaluarlo, esto me va a quedar 1 al cuadrado es 1, más 1 a la quinta es 1, menos 0 dividido 2, más 0. 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 medios. Esto acá es 0, se me va. ¿Se entendió? Profe, a mí no me quedó claro cómo hizo el reemplazo ese. A este es tu original, esta es la que te dan como dato. Esta es la que te dan como dato. Vos acá sacaste y igual a tanto y el diferencial de y. Entonces, acá en vez de poner y al cuadrado, tu y a que es lo que es igual a x al cuadrado. Entonces, en vez de poner acá y al cuadrado, yo voy a poner x al cuadrado, que es y, todo esto al cuadrado. Potencia de potencia se multiplica, por eso me queda x a la cuarta. Y acá vemos que me queda todo con función de x. Vamos acá. Yo tengo acá y es igual. Entonces está y. También tengo que poner a lo que es igual. Dijimos que es igual a x al cuadrado. En vez de poner diferencial de y, vamos a poner a lo que es igual. Ahí está, Es la profe, curva, gracias. es la curva que te dan y después lo que vos diferenciaste de la curva. ¿Ahí entendiste o no? Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. yo no entendí el último paso para llegar a 3 medios. Integra esto.
A ver, intentá integrar sola esto. Ah, no había visto directamente el 1 y el 0 en vez del Acá, punto. acá me quedó todo X. Entonces, ¿yo qué voy a tomar? El límite de X. El primero, que acá justo son iguales, pero yo tomo el de X. Es la integración esta que hacemos. De X me queda X al cuadrado sobre 2. Más 5. Esta me queda X a la 5 sobre 5. Todo esto evaluado en el límite superior menos en el límite inferior. Acá dijimos que los 5 los puedo simplificar, un 5 del numerador con un 5 del denominador. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tender los límites. 1 al cuadrado sobre 2 más 1 a la quinta. A todo eso le voy a restar el límite inferior. 0 al cuadrado sobre 2 más 0 a la quinta. 0 por 0, 0 más 0, 0. Esta parte se me va. Y esto me queda un medio más 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Ahí tenemos los 3 medios. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Profe, a mí la integración me quedó claro, solamente que no me trato de dar cuenta de dónde saca el diferencial de I ahí cuando despeja. Ah, no, deriva. Acá vos diferencias. Cuando vos haces tu variable es I. ¿Sí? Dice que estamos derivando, tenemos que diferenciar por I. La derivada de I de la variable va a ser 1 por el diferencial de I. Le pones el diferencial. Igual que acá también le pones el diferencial de X. Vos acá tenés X al cuadrado, tenés que derivar eso. Te va a quedar 2X, pero le vas a poner el diferencial de X. ¿Puede subir un poquito más arriba, profe? Sí, para que... Claro, ahora me quedó claro. ¿Sí? Por la parábola no me había dado cuenta. Pero vos hay que poner la curva, y a la curva es la que analizamos, a la que vamos a diferenciar. Acá tenemos otro. Calcular la integral curvilínea. La integral de y diferencial de x más x diferencial de y. Siendo L, la curva, el arco de la parábola x es igual a 9 menos y al cuadrado. Desde 0,3 a 5,2. Yo en este caso, esta es mi curva. ¿Sí? Me dice la parábola. Copio la parábola. Acá la variable independiente es y. ¿Qué hacemos? Diferenciamos. ¿Sí? Vamos a derivar el primer término con respecto en x, el segundo término con respecto en y. Entonces, de x, la derivada es 1. Me va a quedar diferencial de x.
Acá tenemos derivada de la constante 0, de menos i al cuadrado me va a quedar menos 2i por diferencial de i. Ahí. Acá tenemos. Vamos a sustituir el integral. ¿Qué vamos a sustituir el integral? En la que me dan como dato, yo voy a sustituir lo que yo calculé acá. Las x las voy a poner a lo que es igual a 9 menos y al cuadrado, donde tengo x acá. Y vamos a sustituir en la integral, el diferencial de y, de x, vamos a poner por lo que es igual. Entonces yo tengo la integral de y por diferencial de x. En vez de poner diferencial de x, voy a poner menos 2i diferencial de y. Menos 2i diferencial de y. Más, en vez de poner x, voy a poner a lo que es igual a 9 menos y al cuadrado. Sí. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Vos tenés la curva y diferenciaste. El integral que te dan como dato, ¿qué te quedó acá? X. Esta X, en vez de poner X acá, es lo que yo pongo acá. 9 más y al cuadrado. En vez de poner diferencial de X, yo acá pongo menos 2 y diferencial de y, a lo que me quede igual. En vez de poner X, ponía lo que te da igual. En vez de que te poner diferencial de X, ponía lo que te quedó igual. Y acá es menos. Acá hay un error de tipeo y es menos. Bueno. Acá dijimos que hay un error de tipeo que es menos. El resultado está bien. Me quedo todo con respecto en y. Entonces voy a tomar el límite de y. Esto acá, los límites me lo dan como dato. Acá, ¿qué me queda? Menos 2 y al cuadrado. Menos 2 y al cuadrado, menos 1 y al cuadrado, me queda menos 3 y al cuadrado. 9 menos 3 y al cuadrado por diferencial de y. Ahora tenemos que integrar esto. Integremos. De la constante me va a quedar la constante por la variable. Menos 3, me queda la constante por y al cubo sobre 3. Voy a simplificar los 3 con los 3. Esto evaluado en 2 y en 3. Entonces vamos a tender el límite ahora acá, a los límites que me dan, los límites de integración que me dan, va a ser 9
Ahí lo voy a poner más arriba. Ok. Esto que me va a quedar 9 por 2 menos 2 al cubo todo esto menos 9 por 3 menos 3 al cubo. Resolvemos esto, 9 por 2, 18, menos 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 9 por 3, 27, menos 3 al cubo, 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 menos 27, 0, se me va, 18 menos 8, 10. ¿Queda claro? Profe, no entiendo por qué reemplaza solo algunos términos. Por ejemplo, solo reemplaza dx, diferencial de x. Vos vas a Y reemplazar siempre lo de la curva. Lo que te dé la curva. En este caso, ¿qué hicimos? Vos copiaste la curva y diferenciaste la curva. o sea, sí, lo que vamos a reemplazar es x y diferencial de x nomás. Claro. Ah, En este caso, tu curva era y. Vos reemplazaste y diferencial de y. La curva. Todo el análisis que hacemos la curva. Eso es lo que vos reemplazás después acá. listo, gracias. Vamos al ejercicio 3. Dice, calcular el integral curvilínea, la integral de y, diferencial de x, más x al cuadrado, diferencial de y. Siendo L el segmento de la recta, este es el segmento de la recta, me da todo esto. X es igual a t más 2 y es igual a 6t. Y t va a ir de 0 a 1. Acá me dice límite de integración. Todo esto es curva, es la curva. ¿Sí? Entonces yo a esto también lo tengo que, vamos a diferenciar el primero y vamos a diferenciar el segundo. ¿Sí? Todo eso es el segmento de la recta, las dos cosas. Dx, diferencial de x. Derivamos t, me queda 1, más 0, me va a quedar diferencial de t. Acá tenemos y igual a 6t. De y me va a quedar diferencial de y acá me queda constante por variable, me queda la constante 6 diferencial de t. Todo esto nosotros lo vamos a tener que sustituir en la integral. Ahora si vemos, antes sustituíamos dos cosas, ahora sustituimos 4. ¿Por qué? Porque todo esto dice que es el segmento de la recta. Diferenciamos entonces todo el análisis de la recta, todo vamos a sustituir. En vez de poner x, vamos a poner a lo que es igual, t más 2. Como está el cuadrado, lo pongo al cuadrado. En vez de y,
Vamos a poner 6t. En vez de poner diferencial de x, voy a poner diferencial de t. En vez de poner diferencial de y, vamos a poner 6 diferencial de t. ¿Se entiende? Bien. Una vez que sustituimos todo, lo que tenemos en verde, lo sustituimos acá, todo el análisis de la curva, tenemos que integrar 6 diferencial de t más. Acá tenemos t más 2 al cuadrado por 6. A ver, ¿cómo integran esto? Lo primero que hay que hacer acá es resolver este cuadrado del binomio y después multiplicarlo por 6. Entonces acá me vale quedar la integral de 0 a 1. De 6t por diferencial de t. Más. Acá vamos a poner el cuadrado del primero. Más el doble producto del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Todo esto por 6. Entonces acá me va a quedar 6t más 6 por t al cuadrado, 6t al cuadrado. 2 por 2, 4 por 6, 24 más 24t. 4 por 6, 24. Profe, 6t ¿puede más bajar un poquito que no 24t, se acá ve? tengo los 30t. Bueno, una vez que resolvemos el cuadrado del binomio, lo multiplicamos por 6, aplicamos propiedad distributiva, realizamos la suma algebraica, me queda esto. Bueno, a esto lo tenemos que integrar. De 6t me va a quedar 6 t al cubo sobre 3, más de 30t que me va a quedar 30 t al cuadrado sobre 2. De 24 que me queda 24t. Todo esto evaluado en 1 y en 0. Acá podemos simplificar. Me va a quedar 2 t al cubo. Este me queda en 1, este me queda en 15. Más 15t al cuadrado. Más 24t. Todo esto evaluado en el límite superior menos el límite inferior. Esto me queda 2 por 1, 2. Más 15 por 1, 15.
más 24 por 1, 24. Dos más 15, bueno, y después todo esto menos 0. Todo valor en 0. 2 más 15, 17, más 24, 41. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora me dicen que vamos a hacer el área de una curva cerrada. Siempre en la parte práctica vamos a hacerlo siempre en sentido antihorario. Vamos a ir en contra de las agujas del reloj. En sentido antihorario, me dice que el área de una curva cerrada es igual a 1 medio por la integral de menos y diferencial de x más x por diferencial de y. Esto es fórmula. ¿Sí? La fórmula de una curva cerrada en sentido antihorario. Dice, hallar el área comprendida y me da dos curvas. Si yo grafico esas dos curvas, las pongo acá para que lo vean, va a ir de sentido antihorario, dice. ¿Sí? Vamos a ver los límites. La primer curva, ¿se acuerdan que nosotros en integral doble a lo que es x nos fijamos en forma horizontal, de dónde hasta dónde? En lo que es y, nos fijamos cuál es el piso y cuál es el techo. Acá, como directamente ya tengo una fórmula, yo tengo que ir en contra de las agujas del reloj, ¿sí? La primer curva va a ir de 0 hasta 4. La primera curva va de 0 hasta 4. La segunda curva va a ir de 4 a 1. Perdón, de 4 a 0. ¿Sí? La primera curva va a ir de 0 a 4, la segunda de 4 a 0. Cuando tenemos dos curvas, en la primera curva despejo y, en la segunda curva voy a despejar x. Acá me dan dos curvas, bueno. En la primera curva despejo y, en la segunda curva despejo x. Nosotros fijémonos acá la fórmula. La primera tengo y, en la segunda tengo x. Por eso en la primera despejo y, en la segunda voy a despejar x. ¿Ese, profe, es una fórmula en general o es para solo el
la curva está cerrada. Para las curvas cerradas, siempre que lo hagamos en sentido antihorario. Esta fórmula es general para las curvas cerradas en sentido antihorario. La curva 1 vamos a despejar y. Siempre en la curva 1 despejamos y, en la segunda curva despejamos x. Acá, esta x al cuadrado que está sumando pasa restando. El menos 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo, menos por menos más. Me va a quedar un cuarto x al cuadrado. Despejé y, vamos a diferenciar. De y, diferencial de y. Acá tengo un cuarto x al cuadrado, me va a quedar un cuarto por 2x. Simplificamos y me va a quedar un medio x por diferencial de x. ¿De acuerdo? Así que no. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. En la segunda curva dije despejamos x. Tenemos 4x menos y al cuadrado. Este menos y al cuadrado pasa sumando. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me va a quedar x es igual a un cuarto y al cuadrado. Diferenciamos de x, me queda diferencial de x. De un cuarto y al cuadrado, si derivamos, me va a quedar un cuarto por 2y. Simplificamos y me va a quedar un medio y por diferencial de y. Como vieron que nosotros tenemos dos curvas, por eso vamos a hacer una suma. Vamos a poner, porque esto, el área esta era para una curva, pero acá nosotros tenemos dos curvas. Por eso vamos a poner la suma. La primera curva más la segunda curva. En la primera curva, en vez de poner y, vamos a poner por lo que es igual. Un cuarto x al cuadrado. En vez de poner diferencial de y, vamos a poner a lo que es igual. Un medio x por diferencial de x. Un medio x por diferencial de x. La primera curva dijimos que va de 0 a 4. La otra va de 4 a 0. En la segunda curva, en vez de poner diferencial de x, ponemos por lo que es igual. Un medio y por diferencial de y. En vez de poner x, ponemos lo que es igual, que es un cuarto y el cuadrado, y acá falta poner por diferencial de y. ¿Se entiende lo que se hizo? Sí, profe. Lo único que tenemos que hacer es resolver las integrales ahora. Profe, ¿el límite de integración dónde lo había sacado? Me fijo en el gráfico. Yo dije que siempre en el gráfico lo vamos a ir haciendo en sentido antihorario. Primero va de 0 hasta 4. ¿Sí o no? Va de 0 hasta 4. Y después va de 4
a 0. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, Sí. ¿el gráfico nos lo van a dar o es óptimo que lo hagamos nosotros? Y capaz que lo tengo. Las dos cosas. Cualquiera de las dos. Una duda, profe. Sí. El área que es igual a un medio de la integral de la línea, o sea, y la fórmula esa es la fórmula general para calcular el área en Esa una es la línea fórmula cerrada. general que le tienen que saber. Eso es fórmula. Eso lo tienen que saber. Eso es la fórmula de la integral cerrada, de una curva cerrada en sentido antihorario. Y se resuelve la integral, nada más. A ver, traten de hacer esto ustedes. Traten de hacer el 5 ustedes. Yo me quedo en silencio, así no los molesto. Profe, ¿puede ser que el archivo que está mostrando no es el mismo que está en la UV? Porque quise ver Supuestamente algo. debería que ser. Si quieren, se los paso por el WhatsApp web del grupo, ¿quieren? Bueno, porque quise ver algo del ejercicio anterior y no estaba ese ejercicio. A ver. Profe, ¿los puntos se tienen en cuenta solo en la altura de X? Solo en la X, porque, o sea, vos ya tenés la fórmula.
te debo lo del WhatsApp web porque no tenía en la compu, pero como que te salió. En un rato te lo paso del WhatsApp web. Bueno, profe, gracias. Si no,
Sí, no importa, chicos, estoy compartiendo acá, pero para... Lo que pasa es que estoy buscando la clave nueva para ver si se lo subo ahí en el aula. ¿Se entiende el tema, chicos, o no? Es muy mecánico. Es más fácil que sacar las integrales dobles o las triples, que hay que estar viendo más cosas. Este es más simple, más mecánico. Profe, en la parte que reemplaza en las dos integrales, van todas las notaciones anteriores, digamos. O sea, reemplazamos todo el X y todo el diferencial de X en las dos integrales. Lo que pasa es que lo va a tener que hacer en una vez para dónde está. Vos acá tenés integrales curvilíneas. Vamos a ver el 5. Yo lo primero que hago siempre los gráficos. Para darme cuenta, fácil los límites, de -1 a 4 y de 4 a 1. En la primera curva despejo Y. Un sexto X al cuadrado pasa restando. Después el menos que está multiplicando pasa dividiendo, menos por menos más. Y me queda un sexto X al cuadrado. Diferenciamos esto. De Y, diferencial de Y. De un sexto X al cuadrado me va a quedar un sexto por 3X al cuadrado. Simplificamos y me queda un tercio X, diferencial de X. ¿Hasta ahí llegaron? Sí, profe. En la Sí. segunda despejé X. Acá. El menos 4Y pasa sumando. El 6 pasa restando. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Esta línea de fracción la puedo dividir en dos. 4 sextos menos 6 sobre 6.
X me va a quedar a 2/3 y el cuadrado menos 1. Diferenciamos esto de X, diferencial de X. De 2/3 y el cuadrado, si derivo, me va a quedar 2/3 por 2y menos 0. 2 por 2, 4. 4/3 y por diferencial de y. Como tengo dos curvas, hago una suma y pongo 2 veces la fórmula. Hasta ahí queda claro. Ahora, yo tengo. En vez de poner y, voy a poner a lo que es igual y. Vamos a la primera curva. Esta vendría a ser la L1. ¿Sí? La primera curva. De la primera curva, ¿qué me quedó? ¿Cuáles fueron las cosas que yo despejé de la curva 1? De la curva 1, Despejamos y. despejamos y tenemos el diferencial de y. Esas dos cosas es lo que yo tengo que poner en la fórmula. El y y el diferencial de y. En la fórmula de la curva 1, yo que tengo el y el diferencial de y. Esas dos cosas son las que yo tengo que reemplazar. En la curva 2, yo que despeje x y voy a tener el diferencial de x. Entonces eso es lo que tengo que reemplazar acá. ¿Se entiende? Profe, en este caso usted lo hizo así, pero yo podría expresar todo en función de cualquier variable, digamos. O sea, si quiero todo de X o todo de Y. No, en una, mira la fórmula Obviamente, acá. usted yo creo que lo hizo ahí para que quede más fácil la integral. Sí, yo siempre busco la sí. Sí, está bien lo que me decís, está bien. Entiendo. Sí. Y fíjense si le da 45/12. Yo sigo buscando a ver si puedo subirles unos ejercicios. Acá lo encontré el código. No, ese es el de la AFI. No, no. Ahí o más abajo. Más abajo, mejor, profe. Ahí donde está integrando. Ahí está.
Después, profe, puede hacer una repasadita rápido cuando arranque a integrar el ejercicio. Un poquito más arriba. Acá. En la curva 1 despejo y diferencio y derivo acá. El primer término con y, el segundo término con x. La segunda curva, en una despeje y, la otra despejo x. ¿Sí? Y después, espejo x, diferencio x. Y después, armo la fórmula. En la curva 1, despejé y voy a tener el diferencial de y, lo que diferencié. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar, en vez de poner y, voy a poner lo que es igual. Y el diferencial de y es lo que es igual. En la curva 2, despejé x. Entonces a x lo voy a poner por su igual y el diferencial de x lo voy a poner por su igual. Y lo único que tengo que hacer va a ser integrar. Los límites de integración de la primer curva, dijimos que vamos en sentido antihorario. Siempre nos vamos a fijar acá en el eje de las x. Va de 0 a 4 y después va de 4 a 0. Entonces, la primer curva de 0 ¿No a iría de 4. 4 a menos 1, profe? No iría de menos Perdón, 1 de a menos 4. 1, sí, perdón, estoy leyendo cualquiera. De menos 1 a 4 y después de 4 a menos 1. Gracias. Hacemos de menos 1 a 4 y después de 4 a menos 1. Después de reemplazar, lo único que tengo que hacer es integrar. Acá, ¿qué hice? Acá se juntaron, o sea, porque x por x es x al cuadrado, menos un sexto más un tercio. Acá junté para después integrar. Acá también junté lo que tenga la misma potencia. ¿Puedo ver cómo quedó el final, la segunda línea? ¿Cómo? ¿Cómo quedó reemplazado la segunda integral? La segunda curva vendría a ser esto. Sí, sí. Ahí te lo pongo así, lo ven acá. Y la segunda yo reemplace el diferencial de x y la x.